Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Siento una alegría inmensa al saber que comparten mi pasión por las historias que nos transportan, que nos hacen reír, llorar y sobre todo, sentir. Espero que estén listos para un viaje lleno de drama, romance, intriga y sobre todo muchas series turcas. Porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, un universo que ha conquistado corazones alrededor del mundo y que sigue creciendo a pasos agigantados. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, se han enganchado irremediablemente a estas producciones que nos llegan desde Turquía. Y no es para menos, tienen un no sé qué que nos atrapa desde el primer momento. Es esa combinación mágica de historias apasionantes que exploran las profundidades del alma humana, personajes complejos que evolucionan y nos sorprenden, paisajes increíbles que nos transportan a lugares exóticos y una cultura riquísima que nos invita a conocer y comprender un mundo diferente. ¿Qué más podemos pedir? Creo que las series turcas han encontrado la fórmula perfecta para conectarnos emocionalmente con sus personajes y hacernos partícipes de sus vidas, sus amores y sus desafíos. Hoy les traigo una selección personal, una ventana a mi corazón seriéfilo, con mis 15 series turcas favoritas, esas que considero absolutamente imperdibles y que afortunadamente podemos encontrar con facilidad en YouTube. Sir en YouTube. Se acabaron las excusas de buscar enlaces raros, batallar con la calidad de imagen o sufrir interrupciones constantes. Hoy les traigo 15 joyitas que están al alcance de un clic, series que he disfrutado enormemente y que estoy segura de que también les encantarán. Pero antes de que empecemos este emocionante recorrido, me gustaría recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubrir nuevas series, explorar diferentes culturas y pasar un buen rato conmigo, no olviden suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, a seguir explorando juntos este universo de las series turcas, a descubrir nuevos talentos y a compartir nuestras opiniones y emociones. Así que, ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. De esta manera, serán los primeros en enterarse de mis nuevas recomendaciones, mis análisis y mis reflexiones sobre las series turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con este top 15 de series turcas que no se pueden perder. Prepárense para tomar nota, para armar su lista de pendientes, para desempolvar sus pañuelos y para sumergirse en un mundo de emociones. Prometo que este viaje valdrá la pena. Empezamos fuerte con una sonrisa en los labios, con ***Erkencikus pájaro soñador, ***. Esta es una comedia romántica ligera y encantadora que nos cuenta la historia de Sanemane, una joven soñadora, creativa y un tanto torpe que vive en Estambul y que, presionada por su familia, empieza a trabajar en una agencia de publicidad. Allí su vida da un giro inesperado cuando conoce a Candibit, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero, exitoso y apasionado por la vida. La química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es innegable, chispeante y nos regala momentos divertidos, enternecedores y llenos de romanticismo. Erkencikus es perfecta para esos días en los que solo quieres desconectar del mundo, relajarte y pasar un buen rato. Además, los paisajes de Estambul son espectaculares. La serie nos muestra la belleza de la ciudad, sus calles, sus mercados, sus cafés y sus rincones más emblemáticos. Es un deleite visual que complementa a la perfección la historia de amor. Pero más allá de la comedia y el romance, Erkencikus también nos habla de la importancia de perseguir nuestros sueños, de ser fieles a nosotros mismos y de no tener miedo a tomar riesgos. Sanem es un personaje inspirador que nos enseña que con esfuerzo, determinación y una pizca de locura, podemos lograr todo lo que nos propongamos. Seguimos en la línea de la comedia romántica, pero con un toque diferente, con ***, Anlamaz, el amor no entiende de palabras ***. Esta serie nos presenta a Hayat Uzun, una joven de origen humilde que vive en Estambul y que, debido a una serie de circunstancias, se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil, Sarte. Allí su destino se cruza con el de Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre serio, distante y aparentemente insensible que poco a poco se enamora de ella. Esta serie tiene un ritmo más rápido que Erkencikus y está llena de malentendidos, situaciones cómicas y diálogos ingeniosos. La protagonista Hande Erçel es adorable y te enganchará desde el primer momento con su carisma y su naturalidad. Anlamaz es una serie que nos hace reír a carcajadas, pero que también nos hace reflexionar sobre las diferentes
IAS sociales, los prejuicios y la importancia de la honestidad en las relaciones. La serie también explora temas como la amistad, la familia y la lealtad. Los personajes secundarios son muy bien desarrollados y aportan un toque especial a la historia. Cambiamos un poco de género, dejamos atrás la comedia y nos adentramos en un terreno más dramático y apasionante con ***, amor eterno, ***. Esta es una historia de amor trágica y apasionante que nos cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase media, y Nihan Sezin, una joven artista de clase alta. Ambos se aman profundamente, pero se ven obligados a separarse debido a las diferencias sociales y a las intrigas familiares. Años después sus caminos se cruzan de nuevo, pero las circunstancias han cambiado drásticamente y su amor se enfrenta a muchos obstáculos, a secretos del pasado y a un enemigo implacable. **** es una serie intensa y dramática que te hará llorar, reír y reflexionar sobre el amor, el destino y la venganza. La serie cuenta con unas actuaciones espectaculares, una banda sonora emotiva y una trama que te mantiene en vilo desde el primer episodio hasta el final. Prepárense para los pañuelos. Esta serie te tocará el corazón y te dejará una huella imborrable. Continuamos con ***Medcezir, Marea ***. Esta serie, inspirada en la serie estadounidense de O.C., nos cuenta la historia de Yaman Koper, un joven de un barrio marginal que vive una vida difícil y que, tras un incidente, es acogido por Selim Serez, un abogado rico y exitoso. Yaman se traslada a vivir a Alnkoy, un barrio de clase alta, donde conoce a Mira Beylice, una joven hermosa, popular y aparentemente perfecta que tiene problemas familiares y sentimentales. Medcezir es una serie que aborda temas como la desigualdad social, la amistad, el amor, la familia y la búsqueda de la identidad. Es una serie muy entretenida, con un ritmo ágil y una trama que te enganchará desde el primer capítulo. La serie cuenta con un elenco joven y talentoso, unas localizaciones espectaculares y una banda sonora que te transportará a la costa turca. Medcezir es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre los valores que realmente importan en la vida. Ahora vamos con una propuesta totalmente diferente, una serie épica que nos transporta a un pasado lejano y fascinante, ***, Dirilis, Ertuğrul, Resurrección, Ertuğrul, ***. Esta es una serie histórica épica que nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. La serie está ambientada en el siglo XIII y muestra las luchas y conquistas de los turcos selyúcidas contra los bizantinos y los mongoles, las traiciones, las alianzas y los sacrificios que permitieron la creación de un imperio que marcaría la historia del mundo. Dirilis, Ertuğrul, es una serie impresionante con una producción impecable, escenas de acción emocionantes y una historia fascinante que te sumergirá en un mundo de guerreros, tribus y batallas épicas. Si te gusta la historia y las series épicas, esta es para ti. La serie cuenta con un gran elenco de actores, una dirección cuidada y una banda sonora que te hará sentir la emoción y la grandeza de la época. Regresamos al presente pero con una historia llena de suspense y acción, con ***, Yerde intriga ***. Si bien tiene romance, es mucho más que eso. Es un thriller policial que nos presenta a dos hermanos, Sarp Yılmaz y Mert Karada, que fueron separados al nacer y que, sin saberlo, terminan trabajando como policías en bandos opuestos. Sarp es infiltrado en la mafia, mientras que Mert, sin saberlo, es un policía infiltrado en la academia policial. La serie está llena de giros inesperados, suspense, traiciones y momentos de mucha tensión. Te mantendrá al borde de tu asiento en cada episodio. Yerde es una serie que te hará dudar de todo y de todos, que te sorprenderá con cada revelación y que te mantendrá enganchado hasta el final. Seguimos con la acción y el drama, pero ahora con un enfoque más militar, con ***, Soz, la promesa ***. Esta es una serie de acción que nos cuenta la historia de un equipo de fuerzas especiales turcas que lucha contra el terrorismo. La serie está llena de escenas de acción espectaculares, efectos especiales impresionantes y aborda temas como el patriotismo, el sacrificio, el compañerismo y la lealtad. Soz es una serie muy popular en Turquía y ha sido elogiada por su realismo y su representación de los soldados turcos. La serie cuenta con un elenco de actores muy profesionales, una dirección impecable y una trama que te mantendrá en vilo desde el principio hasta el final. Vamos ahora con una serie que nos sumerge en un mundo oscuro y peligroso, ***, el pozo ***. Esta serie nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio de Estambul controlado por una familia mafiosa, los Koval.
La serie explora temas como la lealtad familiar, el poder, la traición, la venganza y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil. La serie está llena de personajes complejos y una trama que te atrapa desde el principio. Kukur es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana, la moralidad y los límites que estamos dispuestos a cruzar por proteger a nuestra familia y nuestro territorio. Prepárense para ver acción, drama y mucha intriga. Continuamos con otra serie histórica, pero ahora centrada en el poder y la intriga palaciega, con **Mutese MYZYL El siglo magnífico, ***. Esta es una serie histórica que nos cuenta la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que se convirtió en su esposa, consejera y una de las mujeres más poderosas de la historia. La serie está llena de intrigas palaciegas, amor prohibido, luchas por el poder y traiciones que te mantendrán enganchado desde el primer episodio. Mutese MYZYL es una serie espectacular, con una producción impresionante, un vestuario deslumbrante y una historia fascinante que te transportará a la época dorada del Imperio Otomano. Ahora vamos con una serie diferente, con una propuesta más arriesgada y provocativa, con ***Fi***. Esta serie es diferente a las demás de la lista. Es un drama psicológico que explora las obsesiones, las adicciones, las ambiciones y las relaciones complejas entre Kan Mañay, un famoso psicólogo, Deniz, su novia bailarina, y Duru, una joven periodista que se cruza en sus vidas. Es una serie intensa y provocativa que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana, la sexualidad, el poder y la manipulación. Fi es una serie que te sorprenderá con cada episodio, que te desafiará como espectador y que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Seguimos con una serie histórica que nos habla de la guerra y el amor en tiempos difíciles, con ***Batam Sensin, Eres mi patria, ***. Esta es una serie histórica ambientada durante la Guerra de Independencia turca. Nos cuenta la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano, y Azize, su esposa, una enfermera que apoya el movimiento independentista turco. La serie explora temas como el patriotismo, el amor, la guerra, la traición y la identidad nacional. Es una serie conmovedora, con unas actuaciones impecables y una trama que te tocará el corazón. Batam Sensin es una serie que te hará reflexionar sobre los horrores de la guerra, el valor de la libertad y la importancia de luchar por lo que crees. Vamos ahora con una comedia romántica que te hará reír y suspirar, con ***Kiral Kaska Amor en alquiler, ***. Volvemos a las comedias románticas con esta serie que nos cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera que necesita desesperadamente dinero para salvar a su familia de una deuda. Acepta un trabajo inusual, enamorar a Omer Ipliki, un exitoso diseñador de zapatos, a cambio de una gran suma de dinero. Obviamente las cosas no saldrán como estaban planeadas y el amor surgirá entre ellos, complicando la situación. Es una serie divertida, ligera y refrescante, perfecta para pasar un buen rato y olvidarte de los problemas. Continuamos con una serie dramática que nos habla de la ambición y la familia, con ***Facilet Ambekzlar, la señora Facilet, y sus hijas ***. Esta serie nos cuenta la historia de Facilet Amkran, una mujer ambiciosa que hará todo lo posible para que sus hijas, Azan y Is, se conviertan en estrellas y salgan de la pobreza. La serie explora temas como la ambición desmedida, la rivalidad entre hermanas, el amor, la obsesión por el dinero y el poder. Es una serie dramática y llena de giros inesperados que te mantendrá enganchado hasta el final. Ahora vamos con una serie que aborda un tema muy delicado y sensible, con ***Senanlat Karadeniz, Cuéntale al Mar Negro, ***. Esta serie aborda un tema muy delicado, la violencia doméstica. Nos cuenta la historia de Nefes Zorlu, una joven que ha sido víctima de maltrato durante años y que escapa de su marido con su hijo. Encuentra refugio en Tahir Kaleli, un hombre que la protegerá y la ayudará a reconstruir su vida. Es una serie dura pero a la vez esperanzadora, que te hará reflexionar sobre la importancia de luchar contra la violencia de género y de apoyar a las víctimas. Y finalmente cerramos este top 15 con una serie juvenil que te hará recordar tus años de instituto, con ***Ask 101 Amor 101 ***. Esta es una serie juvenil que nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar ser expulsados del colegio y para lograrlo, se unen para que su profesora favorita, Burku, se enamore y se quede en el colegio.
La serie explora temas como la amistad, el primer amor, la rebeldía, la búsqueda de la identidad y la importancia de encontrar tu lugar en el mundo. Es una serie fresca, divertida y emotiva, perfecta para los jóvenes y para aquellos que disfrutan de las historias coming of age. Y ahí lo tienen, mi top 15 de series turcas imperdibles que pueden encontrar en YouTube. Espero que hayan tomado nota y que se animen a darle una oportunidad a alguna de estas series. Estoy seguro de que alguna de ellas los atrapará y los convertirá en fanáticos de las telenovelas turcas como a mí. Recuerden que cada serie es una ventana a una cultura diferente, una oportunidad para conocer nuevas historias y para conectar con personajes que te harán sentir, reír y llorar. Recuerden que esta es solo mi opinión personal y que hay muchas otras series turcas excelentes que podrían estar en esta lista. Pero estas son las que considero que son más accesibles y que tienen una buena calidad de producción y una historia interesante. El mundo de las series turcas es vasto y diverso, así que los invito a explorar, a descubrir nuevas joyas y a compartir sus propias recomendaciones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya sido útil para descubrir nuevas series. Su apoyo significa mucho para mí. Me llena de alegría saber que comparten mi pasión por las series turcas y que mis recomendaciones les sirven de inspiración para encontrar nuevas historias que disfrutar. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Cuáles de estas series ya han visto? ¿Cuáles les gustaría ver? ¿Tienen alguna otra recomendación que quieran compartir conmigo y con el resto de la comunidad? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas series gracias a ustedes. Sus comentarios son una fuente inagotable de inspiración y me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Si creen que a alguien más le podrían gustar estas series turcas, compártanlo. De esta manera, ayudaremos a difundir la cultura turca y a conectar a más personas con estas historias maravillosas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a seguir explorando juntos este fascinante mundo de las series turcas. Cada suscripción, cada like y cada comentario me motivan a seguir adelante y a dedicarle más tiempo y esfuerzo a este proyecto. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden que la vida es un viaje lleno de historias, así que disfrutemos cada capítulo.